Bienvenidos a un nuevo episodio de Migrantas. Mi nombre es Gracia Guevara. Y mi nombre es La Taura. Y juntas somos Migrantas. En esta nueva sección de Library of Migrantas, masculinidad frágil. The library is open. Para este video, como sabemos que la masculinidad frágil es un tema que está en oído de todo el mundo, dije, bueno, vamos a preguntarle a realmente las personas, a mis amigues heterosexuales, hombres. A mis amigos, a a mis tus amigos, ¿qué amigos? A mis amigos heterosexuales que creían que era la masculinidad frágil, porque obviamente nosotras podemos teorizar un montón y hablar un montón de eso, pero queríamos ir al hueso, queríamos ver qué opinan ellos. Y le pregunté a 4 o 5 amigos. No vamos a dar nombres porque no queremos escrachar a nadie. Acá no comprometo a nadie, pero nadie supo decirme. O sea, ninguno de las 4 personas 5 a las que le pregunté, ningún hombre me supo decir qué era la masculinidad frágil. ¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada? Bueno, yo quería empezar definiendo qué es la masculinidad, ¿no? ¿Qué es la masculinidad? Bueno, en una sociedad patriarcal como en la sociedad en la que vivimos, la masculinidad es básicamente una situación de poder. Es la norma. Ser masculino implica formar parte y participar de la norma que estructura al mundo. El psicoanálisis diría, bueno, que la masculinidad es quien tiene el palo, que no necesariamente estamos hablando de la pija, ¿no? O el obelisco de Buenos Aires. No. Ayúdame, Freud. Si entendemos que la masculinidad es la norma y que la masculinidad tiene una situación de poder, ¿qué le pasa a la masculinidad? Todo el tiempo siente que puede perder su poder. Y ahí es donde entra la masculinidad frágil, ¿no? Como si entendemos la masculinidad como una situación de poder, entendemos la masculinidad frágil como ese miedo constante que tienen las masculinidades en una sociedad patriarcal a perder esa situación de poder. O no solamente a perderlo, sino a que se lo cuestionen. El hombre, cuando ve su masculinidad en jaque o cuestionada o lo que sea, tiene un deseo muy fuerte de reafirmarla. Se nota un montón. O sea, se nota un montón. Dejen de hacerlo. No estén cuidando todo el tiempo que si la pollera, que si el color rosa, celeste me tienen cansada. ¿Pero qué le pasa a la gente que hace gender reveal? Basta de gender reveal. Basta. Uno de los ejemplos más fundamentales que vivimos con todo el avance del transfeminismo, de masculinidad frágil, ¿cuál es, Taurita? Los aliados. Llegó el momento de hablar de ellos, que les encanta que hablemos de ellos, porque les encanta ser protagonistas. Así que este es su momento, chicos. Vamos a hablar de los aliados. ¿Qué pasa con los aliados? Que este no es un canal que los quiera ahuyentar, ni que nada. Aliados, entonces dijimos, son estos hombres que, frente al avance del transfeminismo, necesitan constantemente reafirmar que ellos nos apoyan, que ellos están con nosotros, que en realidad está muy bueno que nos apoyen. Ahora, lo que no nos gusta que suceda es que quieran ponerse como protagónicos en una obra que no es suya. Cuesta porque culturalmente estamos adaptados a eso. La mejor manera de ser parte en realidad no es poniéndote en el centro, sino la mejor manera de ser parte del movimiento transfeminista es Tiene sus trucos que deberían haber aprendido hace tiempo, como estos. haciéndote cargo de tus privilegios en la sociedad, dejando de explicarle a las mujeres y a las disidencias sexuales cómo nos tenemos que organizar a la hora de nuestras reivindicaciones y nuestras experiencias de vida. Y cuando hay una marcha transfeminista, por ahí lo que podés hacer es ver que las mujeres y las disidencias puedan ir a hacerte cargo de las tareas de cuidado. Primero preguntar si quieren que vayas, primero y principal. Porque acá viste que se invitan mucho solos, se usa mucho solos. Los aliados se usa un montón. Yo vine, yo estoy, nuestra marcha, 8M, hashtag. O sea, vamos, Basta. vamos. Deje de actuar, nadie le cree. Oh, María de Avellaneda. Nuestro mensaje es, si van a ser aliados, tómenselo en serio, no chapen con esto, no salgan a yo que la verdad que me siento muy interpelado por la lucha feminista y que me encanta todo, que las mujeres avancen y las disidencias. No, cerrá el orto, no quiero que le tires flores a mi militancia, quiero que te pongas los pantalones y vayas a militar a tus amigos y vayas a llegar a todos esos círculos que nosotras no llegamos. Probablemente tengas muchos momentos donde te veas que tu masculinidad está frágil, porque también la tenemos nosotras, digo, acá ninguna es una reina de la deconstrucción. No sé ni más ni menos que nadie de mi público sobre el mundo que nos rodea. Bueno, y después tenemos los neoaliados, neopaquis o neoheterosexuales, que son básicamente todos esos que entendieron
que no da que protagonicen, pero se ponen un poco atrás, son esas masculinidades que son repasivas, que mantienen la voz baja y que vos decís, ay, está re desconstruido porque se pinta las uñas y usa pollera y después son los peores. Como es el dicho por más que la mona se vista de seda, ¡Mona queda! cada O sea, uno es libre de explorar su deconstrucción en los niveles que quiera, en lo que... digo, nadie está en contra de que te pinte las uñas. no, el problema es que es una capa superficial. El problema es que sacamos esa pequeña capita superficial de uñas pintadas y de pollerita y en realidad detrás de eso sigue habiendo la misma estructura violenta que el sistema patriarcal te mandó a construir. Estos aliados que en realidad lo hacen más que nada por la fama, podemos nombrar a este chiquito Santi Maratea. Foto de Santi Maratea con Bullrich. Bueno, Santi Maratea dándole un abrazo a Patricia Bullrich, responsable de la desaparición de Santiago Maldonado. O sea, tipo... Básicamente. Ahí lo tenés al pelotudo. Y no, pero él dice que es apolítico. Ah, político, Él dice que político. la política no le gusta. Ah, y apoya a una fascista que se sienta con Milei y que está sistemáticamente en contra de los derechos de la comunidad LGBT y de las mujeres. Claro, y háblame de aliados entonces. Bueno, lo que sucede muchas veces en estas sociedades patriarcales es que hay ciertas masculinidades que llegan a aceptar que tienen un deseo no heterosexual, pero ante la aceptación de su deseo no heterosexual, ¿qué hacen? Para seguir sosteniendo esta situación de poder, es decir, seguir sosteniendo este palo, se hipermasculinizan para decir, bueno, che, soy puto, pero mirá mi voz es bien masculina. Es una masculinidad frágil por excelencia. ¿Y cómo se denominan estos? Se denominan Mariclones. Esto viene hace muchos años, entonces a nosotros en su momento el sistema capitalista nos dijo, che, está todo bien con que seas gay. Digo, ahora el capitalismo evoluciona y está todo bien. Ahora vos vas a ser gay en los términos en los que yo te voy a decir que seas gay. Vas a ser súper masculino, vas a tener un cuerpo hegemónico, vas a ser ultra mega exitoso y si no sos exitoso, qué fracasado que sos, vas a tener mucho dinero, bueno, un montón de normas a seguir para hacer una masculinidad no frágil justamente a la que todos estos hombres y mariclones están sujetos. Pero es tan frágil que ante rascas un poquito así ya se ponen como locos. Por eso la mayoría son fascistas. Los apolíticos, la peor escoria. Saca esta ridícula. Con estos gays dentro de la comunidad, con una masculinidad muy frágil en donde una feminidad como nosotras, como una drag queen o una marica, se les acerca con todo este sudor no binario que emanamos y se sienten incómodos. O sea, el libre ejercicio del género para estas masculinidades frágiles le es muy fuerte, no pueden. Y lo peor es que son tan liberales y tan de derecha que dicen, no, se trata de mi gusto, a mí no me gusta, vos haces lo que quieras, pero a mí no me gusta. Esa es terrible, linda. Sí. Toda esta cuestión de soy masculino y solamente quiero estar con gente masculina, porque yo soy gay, pero soy masculino. Pero todo bien con lo femenino, solo que a mí no me gusta, yo cómo me voy a coger esa gente. No. Bueno. Cómo la masculinidad frágil también se representa, que es un poco lo que queríamos mostrar, por fuera de la comunidad y por dentro, y cómo dentro de la comunidad también es rechoto verlo. Como hombres juzgan otros hombres o masculinidades juzgando feminidades por el libre ejercicio de su género, de su expresión de género o de su ser. Y que también típicamente a las maricas se las ponía en un lugar de, bueno, podés existir, pero sos lo ridículo, sos de lo que nos vamos a burlar, Claro. de lo que está mal. Guido Su, no eres el mejor. Y que vos te estés riendo justamente es un poco parte del problema y estaría bueno que no solo te dejes de reír, sino que te cuestiones que entra en crisis en vos. Pero si no te querés cuestionar tu deseo, al menos cállate la boca. Estás un poco amenazadora. Estás un poco mafiosa. Hoy más italiana que nunca. Tiene todo que ver con todo, con esta extra masculinización de los cuerpos. ¿Se acuerdan en su momento, en los early 2000, que existía hasta una palabra para esto? Se encargaron de poner una palabra al hombre que se arreglaba, que era como... Metrosexual, le pusieron metrosexual para no hacerse cargo que en realidad son una masculinidad frágil, chique. Que claro, que chicos, igual está bien que tipo, se Bañen. Se bañan. que se arreglen, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé. Masculinidad frágil va a haber siempre, saber identificar y saber cuáles son los límites. Como... nadie te está cuestionando.
Calmate, cálmense, chicas, cálmense, relajen. Hay que calmarla. Tranqui, relaja, hacete preguntas sobre tu deseo, reflexiona sobre tus privilegios. Y listo, rey, ya está. Tranca, doná plata a alguna causa queer si tenés plata. A migrantas. Y lo más importante de la masculinidad frágil es que te suscribas al canal de Migrantas. ¿Tenés masculinidad frágil? No te preocupes, te suscribís al canal de Migrantas y asegurado que de 1 a 4 meses tu masculinidad va a ser mucho menos frágil. Si viste este video y te gustó, y si sos o no un hombre heterosexual, mandáselo a tus amigos. Mandar este video a tus amigos que probablemente no tengan en claro lo que es la masculinidad frágil. Se van a reír, la van a pasar genial. Mirá estas dos dragas bárbaras que te lo explican. Imagínense que nosotros también cargamos con el concepto de masculinidad frágil. No nacimos drag queens de la concha de nuestra madre, o sea... Acá hubo todo un proceso, toda una deconstrucción. Entonces, mándale este video a tus amigos para que también entiendan lo que es la masculinidad frágil. Sí, y también hay que entender que la masculinidad frágil y la masculinidad es algo que afecta a todas las identidades. Sí. Hay algunas que las afecta mucho más, pero también nosotras nos hacemos cargo de eso y también este video es una manera de reírnos un poco también de algunas cosas que identificamos en nosotras mismas. Te juro, Rey, que también nos estamos riendo de nosotros. Está todo bien, Rey. Está todo bien con todos, menos con el imbécil de... Santi Marate. ¡Me tiene la... ¡Ay, Dios! Hasta un par de besos le daría, mirá lo que te digo. Y bueno, nadie está desconstruida. Y bueno, es la trampa del patriarcado. Nos gusta a veces lo que odiamos, ¿no? Obvio, Rey. Bueno, nos vemos la próxima vez en Qatar. Y muchas gracias por ver este video, compartilo, me gustealo y ya sabes, nos vemos la próxima. En el próximo video de Migrantas. ¡Mua!